porque llegar a ese sitio donde está la liga es muy complicado, muy difícil. Tienen que batallar. Y ahí están los aplausos. Número 77, 13, 14, 8, 7 y 12. Ya el otro 1, el otro equipo 12, 10, el número 6, el número 5. Y ahí están 5 contra 5. Vámonos, señoras y señores. El último partido de esta noche. Chapulines y Lycans. Ahí tenemos el santo de los. El número 12 del equipo de Chapulines tiene el esférico. El número 12, 77 ahora, entrega a su compañero y quería lucirse con una jugada de fantasía, pero no pudo. El número 77, ni modos. Ni modo, señoras y señores, pierde el balón entonces el equipo de Chapulines. Ahí vemos el equipo de Lycans, el peligrosísimo, el número 1, el 1, ya vemos el otro, y un taponazo allá, pero recuperó el esférico, y nuestro público se divide porque unos aplauden para Lycans y otros para Chapulines. Así que estamos con el deporte más bonito de la Sierra Mije, el básquetbol. Hay falta, dicen los árbitros. Este es el deporte más bonito de la Sierra Mije. Así que, señoras y señores, a nivel nacional creo que es el fútbol. Así que nosotros estamos en Oaxaca. Oaxaca, municipio Santa María Tlahuitoltepec, señoras y señores. Vemos el lanzamiento del número 1. Falla, lo tiene el número 6, Lycans. ¿Qué va a hacer? Y casi vuela el número 1. 10 para el tiro. Número 12, falla, lo tiene Chapulines. Chapulines mal pase. Y ahí está el equipo de Lycans sacando el colmillo de este muchachón. Ahí tenemos el tiro. Falla, Chapulines, el número 12, pasó y dicen los árbitros que hay falta. Hay falta. Ahora sí, el saque lateral. El balón en poder del árbitro por el momento. De ahí entrega a su compañero. Y ahora el saque lateral a favor de Chapulines, señoras y señores. Cuando vemos el número 7, el número 14, Chapulines. Hay falta. Así que, señoras y señores, se pone buenísimo el partido. Primera parte. La gran final del básquetbol libre varonil. Ahí vaya. Vemos el lanzamiento y lo falló el número 14. El número 14, siguiente tiro, se pone en juego de pelota, consigue un punto a favor de Chapulines. El equipo de Chapulines, señoras y señores. 3-1, Lycans. Lycans. Ahí está el número 1. Y hay falta. Hay falta, señoras y señores. Y el saque lo tiene el equipo de Lycans. Cuando vemos allá el saque, el número 1, el número 10, un triple, no hay nada. Y a ver qué dicen los árbitros. ¿Hacia dónde va el esférico? ¿Hacia qué lado? Chapulines. El saque, el número 12. El número 12 controla el balón y se va en la lona, pero el número 12 dice: levántese. No, no es cierto. Apurativos, Lycans, próximos tirables. Apurativos, Lycans, próximos tirables. La pelota está en juego. Chapulines, el número 7. 10 para el tiro. El número 13 ahora. El número 14 contra remate. El número 77. Lástima. No quiere el anillo. No quiere. Y ahí está el número 1. Allá. Un bloqueo del número 14, me parece. Chapulines. El número 13. El número 13. Fallando tiro. Al estilo de Shaquille O'Neal, allá el número 13. Así que, señores, ¿qué nos indican los árbitros? Hay 2 acumulativos. Hay 2 posibles.
ya que el número 14 iba hacia Darío. Así que señoras y señores, vemos el lanzamiento, un punto. ¿Dónde están los aplausos para Chapulines? No, son muy pocos. Por el otro lado sí hay más gente. Ahí está, un punto más. No contó, dice el árbitro. Así que cuidado, jóvenes. No contó, dice el árbitro, porque pisó la línea. Así que, o entró luego del área. Así que cuidado, Lycans, de nueva cuenta. Ahí vemos el equipo de Lycans del número 10, el número 10 buscando a su compañero, cuenta el número 12. 10 para el tiro. 10 para el tiro, el número 1. Vaya. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Foul, dice aquí mi compañero. Foul. Así es, señoras y señores, vámonos. Vamos a seguir presenciando el partido. Y nos vamos con el compañero Lalo. Adelante, compañero Lalo. Vamos a 3. Se ha empatado el encuentro, se ha empatado el partido. La gran final está empatada en estos momentos 3-3. Empatado la gran final, viene el lanzamiento. Y se arriba el equipo de Chapulines, 4-3 el marcador, 4-3 el score. Se han sumado 7 unidades en la primera parte de este partido. Se han sumado 7 unidades en la primera mitad. 4 para el equipo de Chapulines, 3 para el equipo de Lycans. Lycans y Chapulines. 10 para el tiro. El balón lo recupera el equipo de Chapulines. Camiseta número 11. La pelota no llega, la pelota no conecta. Se revuelve con el esférico y recupera el equipo de Chapulines. Chapulines encontrando el espacio. Y hay 2 puntos. Hay 2 puntos para el equipo de Chapulines. Empieza a despegarse poco a poquito. Empiezan a tomar la ventaja cuando quedan en estos momentos exactamente 25 segundos para que llegue a su final. La primera mitad. El esférico lo conduce, lo maneja, lo lidera. Lo va armando el número 12. A las jugadoras de Montoya, por favor. Por este lado de la cancha, por favor, para evitar accidentes. Gracias. El balón entonces lo maneja el equipo de Chapulines. Camiseta número 77, va moviendo el balón. El esférico va a rebasar la media cancha, va a rebasar el medio sector. Y llega a su final la primera mitad. Por ahí, por favor. Para evitar accidentes. Ya que el encuentro se está jugando a velocidad. El básquetbol se juega a mucha velocidad, entonces para... Marcador parcial 3-6 Chapulines. 3-6 favoreciendo al equipo de Chapulines, exactamente como sucedió en la comunidad de Santa María Misislán. En el mes de septiembre estos 2 equipos llegaron a la gran final, el equipo de Chapulines y el equipo de Lycans. Vamos a comenzar entonces, señoras y señores, damas y caballeros, nos vamos al segundo tiempo de este partido. La primera posesión de pelota en esta segunda parte le pertenece al equipo de Chapulines, pero lo pierde de forma casi inmediata porque ya lo recupera el equipo de Lycans. Lycans manejando camiseta número 12, repasando 3 cuartos de cancha, entregando, descargando, desahogando la jugada por el número 5, 5 para el número 12, 12 para el 1, le saca limpiamente ese balón. La zona defensiva saca de forma correcta esa pelota y también aprovechamos para saludar a toda la gente. Tercera falta, número 12, Lycans. A toda la gente que nos está viendo a través de ARTV, transmisión completamente en vivo. A la gente que nos ve, estamos en uno de los 570 municipios de nuestro estado de Oaxaca y en uno de los 2.471 municipios que tiene el país. En el lanzamiento del equipo de Chapulines, y Chapulines va sumando, van encontrando los puntos en la pintura, van sumando unidades en este partido. Se va despegando Chapulines, tiene que reaccionar el equipo de Lycans. Camiseta número 10, y esto es una falta. Hay una falta que marca el árbitro, foul del número 77. Es un bloqueo ilegal, indica el árbitro. Así que veremos al equipo de Lycans en la línea de castigo, en la línea de fuego. Primer lanzamiento efectivo, primer lanzamiento que suma en el marcador, primer lanzamiento que suma en el score. Segunda y última ejecución, preparando el número 10 en la línea de fuego. El balón no conecta, la pelota no llega a su destino, pero recupera velocidad del equipo de Lycans.
Chapulines. 4-8 el marcador, 4 puntos de diferencia, favoreciendo al equipo de Chapulines. Y de esta manera el equipo que llega como campeón invicto está arriba en el marcador. Parece que será una final a un solo partido. Recupera el equipo de Chapulines, se va al 7 contra el remate y hay 2 puntos. Hay 2 puntos entonces en este partido, hay 2 puntos en este encuentro. Veremos qué hace, veremos si reacciona, veremos la propuesta, veremos qué va ideando el equipo de Laicans. Camiseta número 10 con el balón, van por el otro costado con el lanzamiento de triple que conecta, trayectoria espectacular, toma una parábola perfecta ese balón y suma 7 a 10 Chapulines. y suma 3 puntos el equipo de Laicans. 7-10 el marcador, 3 puntos de diferencia nada más, 3 puntos de diferencia en este partido, entregando la pelota al equipo de Chapulines. Y es balón entonces para el equipo que está arriba en el marcador. Se acortó la diferencia, 3 puntos nada más le favorece al equipo de 10 para el tiro. 10 para el tiro, 10 para el tiro, viene o no el número 77, va para 14, el balón no conecta, el balón no llega, así que nos vamos a dejar con los últimos 2 minutos en la voz de los narradores locales. Ha sido un gusto, un privilegio estar con todos ustedes llevando la narración, así que nos dejamos en la voz del amigo Vladimir. Gracias, compañero Lalo. Así es, señoras y señores, continuamos. Ahí vemos el equipo de Chapulines y Laicans, el número 12. Bonito pase, una jugada de lujo, dijera el compañero Carlos. Así es, señoras y señores, vaya qué partidazo estamos presenciando en esta hermosa noche. El equipo de Laicans allá recupera el esférico, que el número 10 se metió, tiró y con toda la canasta. Vaya, qué partidazo, señoras y señores. Un partido de ida y vuelta. Un partido de extremo a extremo. 2 equipazos en la cancha. Furia de Titanes y un adicional. Así que, señoras y señores, y todavía queda 1 minuto y 32 segundos. Vaya, qué partidazo. Nos falta 1 minuto y 32 segundos de tiempo. Así que todavía no hay victoria. Si en dado caso ganara el equipo de Laicans, estaremos y continuaremos con otro partido Marcador más. parcial 10 a 12 Chapulines. Chapulines, nos queda 1 minuto y 32 segundos. Ahora el número 77, el número, no podemos ver acá, pero está el equipo de Chapulines buscando el triple, el equipo de Laicans, el número 1 se metió y hay falta antes, por lo tanto balón para el equipo de Laicans, señoras y señores. Laicans, el saque lateral del número 1, buscando a su compañero, encuentra allá en el otro extremo, el número 1 va a tirar. No llegó la pelota, así que balón Apelativos, Chapulines, próximos tirables. Ahí está, el número 7 de Chapulines, da la vuelta y dicen los árbitros, hay falta antes, por lo tanto balón para el equipo de Chapulines. Chapulines, señoras y señores, ahí vemos el saque del número 77, buena combinación con el número 14 y suena silbato, señoras y señores, me parece que hay falta, así es. Retiro número 12 Laicans. Ambos equipos tienen faltas acumuladas. Ahí preventimos entonces, señoras y señores, ahí están los aplausos del público. El número 14, Chapulines, y consigue uno más cuando nos quedan 50 segundos, menos de 50 segundos de juego. Ahí tenemos el equipo de Laicans buscando al compañero 12 a 10, el 10 buscando un triple. ¡Un triple! Parece que se empata el parcial, señoras y señores. Ahorita vamos a escuchar 13-14 Chapulines. 13 por 1 la diferencia, señoras y señores. Chapulines está arriba por 1. Y vemos El retiro número 10
Lycans. Preventivo, 4 faltas. Ahí está. El siguiente tiro se pone en juego la pelota, señoras y señores, cuando vemos el lanzamiento. Vaya, lo tiene. Hay un 2, dicen los árbitros. Y hay tiempo fuera. Hay tiempo fuera, señoras y señores, cuando nos quedan 25 segundos de juego. Score parcial, compañero, por favor. 13 a 15, 13 a 15 Chapulines. 13, 15. Nos queda 25 segundos. Hay tiempo. Si se empata o no. Así que, señoras y señores, estemos atentos. Vámonos entonces. Los últimos 25 segundos. El balón para el equipo de Lycans. Ahí está. Entrega el árbitro el esférico y lo tiene el equipo de Lycans. El número 1 buscando el adiós al 10. El 10 por poquito. ¡Ay, ay, ay! Canasta que acaba de conseguir el equipo de Lycans, señoras y señores. Y hay una adicional más. Así que, señoras y señores, 15 a 15. Ay, se empató el partido. Y uno más lo aprovechó. Faltando 10 o 18, compañero Lalo, ¿qué número es? 18 segundos. 18 a 16 Lycans. Vaya, qué partidazo, señoras y señores. Ya inició el baile, pero el baile con el esférico, el baile con el balón. Todavía no con los grupos, así que amántela al baile. Esperemos que termine. Está buenísimo el partido y nos vamos en la línea lateral con el equipo de Chapulines. El equipo de Chapulines realiza el saque, lo tiene el número 13, el número 7 ahora, 14. ¡Ay! El número. ¡Ay! Cuidado. 8 segundos de juego, señoras y señores. Así se juega en Santa María, Tláhuac, Nortepec. 2 equipos. Así se juega. Así que allá disfrutando el equipo de Montoya. Saludos cordiales para esas señoritas que están disfrutando el partido, también a los amigos que están gritando por el otro lado. No pasa nada, y ahí está. ¡Híjoles! Canasta del equipo Lycans cuando nos quedan 8 segundos. 15 a 17 Lycans. 15 a 17 Lycans. Los aplausos, querido público, para ambos equipos. Adelante, compañero Carlos. Está buenísimo esto. Claro que sí, Nani, de veras. Este equipo de Lycans está sorprendiendo con todo el equipo de Chapulines. Ya que hace rato ya eliminó al equipo de Pulqueros, eliminó también al equipo de Felinos, el de Totepec. Pero en esta ocasión, este equipo parece que se quiere coronar allá a primerísimo lugar. Pero vamos a esperar a ver qué dice Chapulines en estos últimos segundos. Adelante, Charlo Lalo. Vamos a entrar entonces a los últimos 6 segundos de este partido, los últimos 6 segundos de este encuentro. Hay 2 puntos de diferencia. A los papás, por favor, cuiden a sus hijos, a los niños, por favor, para evitar accidentes. 6 segundos entonces, 6 segundos. El balón le pertenece al equipo de Lycans. Camiseta número 2 se viene circulando con el número 5. Damas y caballeros, señoras y señores. El encuentro llega a su final. Logra sacar la victoria el equipo de Lycans. Logra mandar la
2 unidades para el equipo de Chapulines. Se abre el marcador en la gran final. Se abre el marcador para el equipo de Chapulines. Y se abre el marcador en la cuenta personal de este jugador. Preparando el triple. La pelota bailotea. Sigue el número 12 con el esférico para el equipo de Laicans. Va repartiendo, va circulando. Número 1 viene con el lanzamiento. Sigue arriba entonces el equipo de Chapulines. Toca, contacta ese balón. El camiseta número 7. El balón le pertenece entonces al equipo de Laicans. En esta proyección ofensiva se puede empatar el encuentro. O se puede ir arriba el equipo de Laicans. Lanzamiento no hay nada. El balón lo toma el equipo de Chapulines. Va al 14. Y hay 2 puntos. Hay 2 puntos en el partido. Hay 2 puntos en la gran final. 4-0 el marcador. 4-0 el score. Tiene que empezar a enchufarse, tiene que empezar a conectarse, tiene que empezar a inspirarse, a tenerse confianza, a concentrarse. El equipo de Laicans para que el encuentro, para que la gran final empiece a cerrarse, empiece a trabarse, empiece a disputarse. Van a venir de larga distancia, el balón no llega, la pelota abandona la línea de fondo y pertenece al equipo de Chapulines. El equipo que está arriba en el marcador por 4 unidades. Van a proyectar, van a producir, van a avanzar entonces desde la línea de fondo, entregando el esférico, van limpiando la zona número 12. No llega a su destino ese balón, sigue bajo la posición del equipo de Chapulines. Falta. El árbitro marca una falta. Foul del número 6, es un bloqueo ilegal y hay 2 tiros libres para el equipo de Chapulines. Pueden seguir acrecentando, pueden seguir aumentando la diferencia en el marcador. Suma un punto entonces el número 12 y ya manda esto 5-0. 5-0 el score. Segunda y última oportunidad, segunda posibilidad. Se queda con 5 unidades y ahora el equipo de Laicans comete una falta ofensiva. Foul ofensivo de este jugador y es balón entonces para el equipo de Chapulines. Chapulines va a producir, va a proyectar en la línea lateral. Todas las pelotas tienen que venir a manos de los oficiales para poder reanudar el encuentro. Camiseta número 0 levantando la cabeza, número 7, perdón, va por el número 14 y hay 2 puntos. Y se empieza a alejar el equipo de Chapulines. Empiezan a tomar la ventaja, empiezan a inclinar la balanza, empiezan a sumar 7 unidades. Veremos Laicans van 6 de triple. Desesperado lanzamiento, queda mucho partido todavía para empezar a desesperarse, para empezar a probar de larga distancia. Estamos en la primera mitad, viene el esférico otra vez para Chapulines. Y esta pelota abandona el terreno de juego y pertenece al equipo de Laicans, al equipo que está arriba en el marcador. Pero Laicans ya hizo la hazaña, ya mandó la gran final a un segundo partido. Veremos si ahora empiezan a sentarse mejor en el partido. Veremos si ahora empiezan a encontrarse y empiezan a encontrar, a interesar el rumbo del encuentro. Laicans con la pelota, va número 10, triple o no, van en el perímetro. Sí, eso es una violación, es un movimiento en falso. El árbitro se percata y de forma correcta marca la violación. Así que es balón para el equipo de Chapulines. Camiseta número 7 viene rotando la pelota. Van por el otro costado, van preparando, van apuntando en la pintura. Van 7. Se queda corto de lanzamiento y es balón. Balón que va a pertenecer al equipo de Laicans, al equipo blanco, al equipo que mandó esto a un segundo encuentro, a un segundo partido. Conduciendo la pelota, rebasando el medio sector, rebasando la media cancha. Ahora 3/4 de cancha, número 12 la pintura. 5 aperturando, 5 abriendo. Van a venir con el partido. El balón no llega, la pelota no quiere entrar. El esférico se niega. El balón de manera rotunda no entra para el equipo de Laicans. Y la primera parte empezará. Acumulativos, Laicans, próximos tirables. Llegan 2 puntos más entonces para el equipo de Chapulines. Chapulines ya llegó a 9. Laicans todavía no despierta. Laicans todavía no se conecta. Laicans todavía no se enchufa. Laicans viene manejando. Laicans viene estructurando. Laicans viene equivocándose del pase y recupera el equipo de Chapulines. Se rompió el encuentro, ya se partió el partido. Todos los defensas ya aparecen en la zona baja. Empieza a inclinarse ya demasiado la balanza a favor del equipo de Chapulines. Ya son 2 dígitos de diferencia. 11-0 el marcador. Llega el triple. No hay puntos para el equipo de Laicans. Atacan 3, defiende 1, se van 7. Y esto
16 Chapulines. Ha sido un gusto estar llevando la crónica de la narración en esta comunidad de Santa María Tlahueliltepec. Es un privilegio haber estado con todos ustedes. Los dejamos entonces en la voz del amigo Vladimir. Gracias, compañero Nalo. Sí, señores, señores. Segunda parte. Y ahí está el equipo de Laika. Todavía no hay victoria. Dijera el compañero. Pero falta la segunda parte. Así que, señoras y señores, cuando vemos el equipo de Chapulines perdiendo el esférico. Recupera Chapulines. Allá con el número 13 debajo de la tabla. Consigue una canasta más a favor de su equipo. Así es, señoras y señores. Así está el partido en esta hermosa noche. Ahí está, contra remate. No hay nada. Y lo tiene el equipo de Chapulines, el número 7. El número 7, bonita jugada. Consigue una canasta más a favor de su causa. Así es, señores, señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas. Vámonos. Saludos cordiales a todos los jóvenes que se encuentran en esta cancha municipal. Saludos. Ahí está el equipo de Laicans. El número 1. Falla el tiro. Falla el lanzamiento. Así que, señores, señores, continuamos. Ahora un pase largo. Recuperó. A ver qué dicen los árbitros. Me parece que es balón para Chapulines. A ver, el balón. Ahí está. Lo tiene Chapulines, el número 13. 10 es 77. Solo. A ver qué va a hacer. Y no hay nada. La pelota está en el aire. Hay una falta, por lo tanto, balón para Laicans, señoras y señores. Nos quedan 5 minutos y 15 segundos de juego. Cuando vemos allá el número 12, bonito pase con el 1, el 6, solito. Ahí están los aplausos del público. El público disfrutando este partidazo, la gran final libre. Varonil, Chapulines y Laicans, señoras y señores. Ahí vemos el equipo de Chapulines, es el número 14. Y si no, pues ya ni no me equivoqué. Así que, señores, señores, continuamos. Balón para Chapulines, el número 14, el número 77, bonita jugada. Casi el anillo. Estaban los brazos los dedos de este, el número 14. Laicans, el número 6, el número 12, buscando a su compañero, encuentra y hay una falta. Deportivamente levantando la mano el número 12 de Chapulines, que comete la falta. Así que, señoras y señores, vemos allá el número 6. Consigue. No hay nada allá. Bueno, ustedes chequen allá, señoras y señores. Esto está. Todavía nos quedan 2 minutos y 50 segundos de juego. Un punto a favor del equipo de Laicans. Tiempo fuera, tiempo que solicita seguramente el equipo de Laicans, porque la ventaja lo tiene el equipo de Chapulines, señoras y señores. Nos quedan 2 minutos y 36 segundos de juego. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar hasta que los árbitros indiquen la final de este bonito deporte. Adelante, compañero Carlos. Bueno, dale, sale, compañero, terminando este partido. Entonces, señoras y señores, luego la premiación, porque ya está puestísimo los grupos que van a estar en esta noche con nosotros aquí en esa cancha. Seguimos disfrutando el partido cuando vemos el equipo de Chapulines 77 al 12 con el número 7 se da la vuelta y entrega a su compañero 10 para el tiro. el número 77 va a tirar, tiró contra el remate del número 7. Consigue una canasta más cuando nos queda 1 minuto y 36 segundos de juego. Ahí vemos el número 12, Laicans, buena combinación, pero dicen los árbitros, hay una falta. Antes, por lo tanto, balón para el equipo de Laicans, buscando un triple y casi estaba el balón.
Así que señoras, señores, hay falta. Y los árbitros nos indican que hay un tiempo fuera. Tiempo concedido, tiempo fuera. Así es, señoras, señores, nos queda un minuto. Acumulativos, Chapulines. Ahora nos quedan 52 segundos. Así es, señoras, señores. Este es el último partido. Avisamos. Luego la premiación, por favorcito, a todos los equipos que hayan ocupado uno de los tercero, segundo y primer lugar. Así que estaríamos realizando luego la premiación. Es la indicación de la Secretaría de Deportes. Vaya el lanzamiento y vemos el siguiente tiro. Ahí está el equipo de Chapulines. Cuando nos quedan 7 segundos de juego. El saque para el equipo de Chapulines. Chapulines tiene el esférico. Un pase largo allá con el número 13. Tiró y no hay nada. Tampoco.